Queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente en una nueva edición de este canal que ha tenido publicaciones esporádicas, pero ya estamos agarrando vuelo de nuevo. Y en esta ocasión tengo el placer de presentar a Pamela Fraustro de México y al gran Alejandro Bermeo, el rostro detrás de Mises Report, pesadilla de los Liderprogres y un muy buen amigo mío. Y bueno, su servidor. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema del capitalismo. Generalmente tocamos política, nos vamos por la parte filosófica, son muy importantes, hemos tocado género, o sea, somos una especie de cuchilla suiza de la batalla cultural porque realmente son tantos los frentes, nos faltan manos, pedimos a todos que nos apoyen, pero hacemos lo que podemos y en esta ocasión tenemos un propósito de informar un poco sobre la parte económica, ¿no? Que se ha tocado, pero tangencialmente o de manera, vamos a decir, no se le ha dado el protagonismo que creo que merece, porque también los cambios que se vienen son muy fuertes en el plano económico y tengo que decir que no se puede entender estos cambios económicos si es que no se entiende la situación china también. Y en este caso es por eso también que hemos invitado a Pamela, porque Pamela es una sinóloga, ¿no? Sinóloga es sino de China, una experta en China, una experta en potencia de China, una experta en proceso de desarrollo, pero experta al fin y al cabo. Ella tiene un manejo de China en los aspectos culturales, en el aspecto del idioma. Tú hablas chino, Pamela, enseñas chino, y eso obviamente el conocimiento del idioma te da otro enfoque, te da otra percepción también, porque puedes conectarte mucho más con la cultura de ese país. Y en el caso de Alejandro, bueno, Alejandro ya lo conocen, es un luchador de años, él ha estado desde Mises Report dando una batalla increíble a nivel, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Así que Alejandro es un viejo conocido y Pamela le damos la bienvenida a este grupo de entusiastas del teclado y no tanto del teclado, no, lo que podemos hacer del bajo presupuesto, pero mucho amor por la camiseta. Así que esa es la idea. Y bueno, el tema de hoy es capitalismo, el fin de un modelo. Hemos estado hablando del gran reseteo, la nueva normalidad, la cuarta revolución industrial, criptomonedas, blockchain. Ustedes, hay una serie de conceptos que vienen ahí. La vez pasada, el primer vivo que tuve con Agustín, hablamos de la digitalización del modelo económico. Y bueno, va por todas partes, pero en esta ocasión vamos a hablar del capitalismo. Y bueno, quiero darle la palabra a Alejandro para que nos dé una definición, ¿no?, de capitalismo y qué significa todo esto, o sea, dónde están los cambios. Vale, bueno, Miklos, muy agradecido por tu invitación. Realmente estoy muy contento de poder compartir en este espacio y bueno, también desde luego de la gran compañía que tenemos acá con Pamela Fraustro, que entre otras cosas nos va a ayudar muchísimo con el tema chino, que vale decir también por la barrera del idioma, pues es a veces se tiene un acceso muy difícil, ¿no?, a todo lo que viene ocurriendo en esta, ya que se alza como la potencia mundial en lo que viene hacer este siglo. Bueno, mi intervención, básicamente vamos a intentar hablar de lo que son los paradigmas económicos de nuestro tiempo, es decir, realmente de cómo la economía ha ido abandonando ese sistema industrial que fue sobre el que escribió Mises, Frédéric Bastiat, Adam Smith, y de alguna manera para explicar que hoy la realidad y las categorías a las que nos enfrentamos y los paradigmas y los cambios de naturaleza disruptiva que tenemos, pues hacen casi que imposible una explicación y un entendimiento del mundo actual a partir de esas viejas categorías o esas formas de entender el mundo, digamos. Con ello yo quiero entrar mencionando directamente que en esto que se denomina la cuarta revolución industrial, básicamente, en términos generales, significa un proceso, por un lado, de descarbonización, es decir, la propuesta de Bill Gates de cero emisiones, y por otro lado, de desindustrialización, es decir, lo que nos dice acá Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, que escribe también un libro con este título, Cuarta Revolución Industrial. Es básicamente un proceso en el cual las economías industriales capitalistas se mueven hacia economías postindustriales postcapitalistas.
Es decir, economías que no se sustentan en otrora, como era, digamos, las fábricas, la manufacturera, ¿cierto? Fábricas de ensamblaje, etcétera, de un trabajo técnico, un trabajo manual apoyado de una que otra herramienta, sino economías de sustento informacional, economías de un sustento. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema técnico mientras Alejandro, me decía Alejandro detrás de cámara que Se ahí me fue está. la conexión. Ya Sí, estoy. Bien. No sé en qué dale, me dale. quedé. No sé en qué me quedé. Es que recién llegó la luz y seguramente se conectó nuevamente al Wi-Fi. Maestro, el Te escenario es tuyo. mencionaba, te mencionaba que este cambio implica, en resumen, que se pasa de una economía material a una economía inmaterial. Es decir, hoy vemos una economía que cada día se desindustrializa más. Es decir, en la que hoy esa herramienta va evolucionando poco a poco a tal punto que ya tenemos un autómata, ¿no? A una inteligencia artificial, a un algoritmo, etcétera, que de alguna manera libera el trabajo, que es la forma bonita en la que se plantea desde de pronto los ámbitos liberales, se liberó el trabajo porque ya lo hace una máquina. Pero, ¿qué significa eso que liberó un trabajo? Realmente, pues básicamente que las personas se están quedando inútiles ante los avances y ante los cambios de la tecnología, es decir, están pasando a un segundo plano y esto viene también de alguna manera, permitirnos ver un cambio también en las clases sociales, un cambio también entre quienes tienen el poder, quienes no tienen el poder, etcétera. Y para eso vale hacer un recorrido muy, muy, muy breve, y es que así como Marx llega a escribir en el Manifiesto Comunista que las fuerzas productivas del capitalismo arrasaron con todo lo que se había creado en la historia humana, como las mejores para producir bienes y servicios, arrasando con el sistema feudal, ellos de alguna manera dicen el socialismo va a arrasar con el capitalismo. El socialismo se debe alzar en las fuerzas productivas del capitalismo. No es que el socialismo va a negar esas fuerzas productivas, sino las va a mejorar, las va a acelerar. Entonces hay un proceso dialéctico, como ve el marxismo la historia, y en esta historia pues se nos cuenta que ese campesinado feudal evolucionó con los avances en un trabajador industrial, en las fábricas, en lo que es el capitalismo industrial, pero nuevamente ese capitalismo industrial evoluciona hacia un postcapitalismo postindustrial, o sea, desindustrializado. Entonces, hoy ya el obrero pasa a un segundo plano porque en las lógicas del capital, es decir, el obrero, el proletariado, pasa a un segundo plano porque en las lógicas del capital, de la globalización y de esa necesidad de reproducción, aceleración y crecimiento, el capitalismo desterritorializa. ¿Esto qué implica? Que de alguna manera hoy vemos esto que se denomina deslocalización empresarial. Es decir, hoy ya no tienes a todos los obreros o a todos los trabajadores concentrados en la fábrica. Hoy los tienes cada uno desde sus casas, no se conocen entre sí, no tienen algún interés común porque ni siquiera saben de las necesidades que tiene cada uno, etcétera. Y de alguna manera estas son herramientas con las cuales el capitalismo más avanzado va acabando con la clase proletaria. ¿Por qué? Porque impide ese lugar común en las fábricas donde se pueden poner de acuerdo para generar reclamos comunes y tener una conciencia de clase. Este es solo un ejemplo de cómo la propia lógica de eficiencia del capitalismo de alguna manera va acabando con las posibilidades para una causa común por parte de los obreros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presenciar hoy? El nacimiento de una nueva clase social, que es una clase social que se denomina cognitariado, que son los que se desempeñan en este ámbito de una economía desindustrializada. Precisamente, pues las personas que programan esos algoritmos, las personas que estamos en YouTube, que estamos en redes sociales, etcétera, son ejemplos de esa nueva clase social, el cognitariado, que vale decir, esta clase social pues no tiene tampoco los medios de producción. Es la clase que trabaja para de alguna manera y aporta a estas grandes empresas que tienen la tierra. Entonces es curioso porque este sistema termina transformándose en un feudalismo pero digital. Porque en el feudalismo clásico unos señores daban la tierra, los campesinos trabajaban esa tierra y luego obviamente ellos tomaban una gran parte de esas ganancias. En el feudalismo digital en el que estamos viviendo hoy, los propietarios de las plataformas de redes sociales nos entregan la tierra,
nosotros aramos esa tierra hasta el cansancio, ¿no? En un proceso que a veces con este tema del tú puedes y que eres dueño y señor de tu destino, nos explotamos, autoexplotamos hasta el cansancio, más que la explotación del otro. Hoy en el paradigma de nuestro tiempo tenemos es la autoexplotación, en la medida en que se nos ha dicho que somos libres, que emprende, que sé tu propio jefe, etcétera, etcétera. Es curioso, pero los individuos se terminan explotando más bajo la idea de que están de alguna manera autorrealizándose. Estas tesis, por ejemplo, que va a sostener Byung-Chul Han, un gran crítico de estos temas de redes sociales y demás, un filósofo muy famoso que da clases en Alemania y que nació en Corea del Sur. Entonces, ¿cuál es el problema de esta nueva clase social o del cognitariado? Que el cognitariado o no, los que hacemos parte de este cognitariado y que generamos mucho valor también para estas redes sociales, no hay forma tampoco de crear una conciencia común o de tomar unos determinados medios de producción, porque de alguna manera hoy la economía tiene un sustento inmaterial y entonces vemos un capitalismo que bajo sus propias lógicas es cada vez más acelerado, más eficiente y que impide un nosotros, es decir, que impide una resistencia, que impide una crítica. Entonces, bajo esa lógica, lo que vemos es que incluso hoy ese proceso de desindustrialización, ya voy cerrando y vamos conversando, avanza tan rápido que incluso los trabajadores del conocimiento, o sea, el cognitariado, va quedando atrás. Se ve como ahora, y uno puede simplemente buscar en Google y ver qué tan cerca está la profesión que uno estudió de ser reemplazada por una máquina. Yo he puesto en una de estas plataformas la profesión que tengo, abogado, y la respuesta que me da el algoritmo es, las máquinas te están viendo. O sea, porque ya es una realidad de que poco a poco incluso profesiones como estas van a poder ser reemplazadas. Ya hoy vemos incluso intentos de alguna inteligencia artificial que haga el trabajo de juez y demás. Entonces, simplemente algo muy pequeño es que hoy nos movemos hacia una economía distinta, que es la cuarta revolución industrial, que es un postcapitalismo, bajo el cual categorías que otrora, digamos, fueron útiles, como la división entre público y privado, el mercado y el Estado, etcétera, pues se tornan un poco anacrónicas, porque hoy vemos, y esto en esto Miklos sí ha sido muy inciso en resaltar, cómo los filantrocapitalistas o estos metacapitalistas compran gobiernos, privatizan gobiernos y de alguna manera esto va quedando en un segundo plano. Vemos cómo los propietarios de la tierra de Twitter, los señores feudales de Twitter, de este feudalismo digital, le quitaron la tierra a Donald Trump y lo expulsaron de la plataforma, algo que pueden hacer con nosotros en cualquier momento y básicamente nadie puede hacer nada ni nadie puede decir nada. Si lo tomáramos, por ejemplo, desde el paradigma liberal, en donde los empresarios pueden hacer lo que quieren con su propiedad, como si esto no tuviera ninguna relación con los derechos políticos, como es el caso de Trump, no tuviera ninguna relación con la democracia, y como si el único poder fuera el poder del Estado y el poder político, ignorando la potencia en la que se ha convertido hoy el poder económico. Con eso íbamos charlando poco a poco. Gracias. No, bueno, ya yo creo que ya cerramos el programa después de este discurso de Alejandro, ya creo que ya todo quedó claro ya. Muchas gracias, Alejandro, excelente. Hay varias cosas ahí que tengo que comentar, pero antes de pasar a comentarlas, creo que al final lo podemos hacer, quiero darle paso a Pamela. Y Pamela yo la conocí en este vivo que organizó Giancarlo Portillo para los, ¿cómo le dicen? Los Vengadores, los Vengadores. Así, ahí estuvimos, compartimos tribuna en esa ocasión y me pareció que sus aportes eran muy interesantes y también creo que ella aporta algo único. Ella habla chino mandarín, tengo entendido, ¿no? Sí. Chino mandarín. Entonces, bueno, yo lo único que sé decir es xie, que significa gracias. Yo tuve la oportunidad de visitar China hace unos años. Fue un país que realmente me impresionó. Estuve en Beijing, estuve en Shanghai, tomé el tren súper rápido, ese que 1200 kilómetros en poco más de 4 horas. Es un país realmente impresionante. Era un país que te deja huella cuando lo visitas. Y es un país al cual también, más allá de lo que pueda pensar la gente, es un país cuya cultura admiro muchísimo.
En Perú tenemos una gran influencia de la colectividad china. Se dice en el Perú que 1 de cada 6 peruanos tiene un gen chino dando vueltas por ahí. Creo que eso puede ser hasta cierto. Nos hemos fusionado los famosos chifas, que son estos restaurantes de comida peruano-china también. Entonces, China es un país que siempre ha estado muy próximo a lo que ha sido por lo menos mi experiencia, ¿no? Y por esta admiración que siento. Pero tú, Pamela, creo que cumples una función muy importante porque se está hablando mucho de China y se comprende muy poco de China. Y tú creo que desde ese manejo del idioma, ¿no? Esa experiencia que tú tienes, ese amor que también tienes por la cultura china, tú puedes aportarnos algo en este sentido. Así que, en primer lugar, lo que te diría es preséntate, ¿no? A la gente que no te conoce y después, no sé si quieres complementar lo que ha dicho Alejandro, aportar un ángulo diferente. El escenario también es todo tuyo. Ay, muchas gracias. Bueno, 大家好，我是方蓉。Hola a todos. No, o sea, ya basta. O sea, esto es... Ay, no, mira, es súper interesante y de hecho todo lo que estamos diciendo aquí, ya ves que hay cierto fenómeno de que, por decir en México, tú vas en la calle y tú vas por la derecha y es hacia enfrente, y vas por la izquierda y es hacia el otro lado, y en China está al revés. Entonces, eso no solo sucede en la estructura, en la infraestructura, sino también en la estructura mental, y es algo muy curioso. Yo siempre digo que para poder hablar en chino tienes que cambiar tu cerebro por completo. ¿Por qué? Porque estás viendo otro mundo, otra cosmovisión y algo completamente diferente de lo que todos conocemos acá, y también se traduce a este tema específico. ¿Por qué? Porque todo esto nosotros, y lo que explica Alejandro, creo que estoy de acuerdo, pero me gustaría hacer una nueva mirada, que es que pensamos como occidentales que se trata de capitalismo. Sin embargo, si nosotros vemos un punto de vista chino, en este caso, diríamos que todo esto que describe Alejandro es justamente una cosmovisión comunista, lo cual es súper interesante. ¿Y por qué digo comunista? Porque en esencia, si nosotros nos fijamos, incluso desde antes de Marx, que fue Engels quien publicó sus escritos, por ejemplo, Communist Confession of Faith, él habla acerca de cómo se tiene que introducir el comunismo. Y fíjate que esto me apasiona demasiado y quiero explicar algo muy cortito, que es para rectificar este concepto, ¿no? Que es que el comunismo se le tuvo que llamar comunismo y no se le pudo llamar socialismo. Se me hace que se oye un poco por ahí. Sí, dale. Que no se le pudo llamar socialismo porque había socialismos burgueses. Por lo tanto, se le tuvo que llamar un comunismo para tener una identidad propia y por medio de esa identidad conducir a las masas. Y después fue Lenin quien al comunismo, en su aplicación moderna, le llamó socialismo. Entonces, desde ese entonces, Engels decía que para poder implementar este sistema se necesitaba justamente utilizar la democracia, en primer lugar, implantar una democracia, y en segundo lugar, cosas, por ejemplo, la educación a expensas del Estado, subir los impuestos, etcétera, etcétera. Todo esto que ya conocemos. Pero ¿cuál es la diferencia entre considerar que sea un sistema socialista o un sistema capitalista? Y esto es una aportación que yo tengo, que es en el sentido de el comunismo tiene ciertas características ideológicas, más allá de económicas o políticas, que lo distinguen a comparación del capitalismo. Y el capitalismo, yo personalmente sí lo considero como Adam Smith, en el sentido de que tiene cierto concepto de moralidad, incluido desde el principio que la primera persona en su vida, por decir así, dentro de cierta perspectiva, todas estas ideas fue Jesús, ¿no? Entonces, desde ahí está el concepto de la moralidad. Y el comunismo, por el contrario, es tomar algo que es existente y virtuoso para conducir a las masas a un fin. Es decir, por medio de la subversión, que ya también lo expliqué en el otro foro, la subversión significa trastocar al revés, y que es justo lo que explica el Partido Comunista Chino. Se tiene que utilizar todo lo que es del capitalismo para corromperlo y para utilizarlo. Entonces, eso incluye justamente, por decir, este libro es mi
por decir así, es el libro rojo de Mao Zedong. Y en este libro a mí me llama mucho la atención cómo Mao Zedong todo el tiempo habla del comunismo, del socialismo, porque en su constitución, yo no estoy en mi casa y me los traje, te lo juro, porque los... Pamela, una consulta. Ese librito rojo, el libro rojo de Mao, ¿es es el firme? ¿Está en chino o está en...? Este lo tengo en español porque no lo encuentro en chino. Ah, ya, está bien. Entonces te vamos a perdonar. Dale, sigue adelante. En casa, luego se los muestro. Pero mira, el caso es que él, dentro de todo esto, está celebrando los ferrocarriles. ¿Por qué celebra los ferrocarriles? Porque dice, por medio de los ferrocarriles, los trabajadores se van a poder encontrar muchísimo más rápido y entonces la revolución va a avanzar muchísimo más rápido. Está celebrando, por ejemplo, no sé, lo que pasa entre los blancos y negros en Estados Unidos desde 1900, ¿qué será? 60 y algo, no me acuerdo el año exacto. Es decir, todas estas cosas, incluso menciona cosas relacionadas con que la gente de Medio Oriente tiene que emigrar hacia Europa. ¿Para qué? Para que por medio de la migración se constituya una nueva clase oprimida y que esa pueda conducir a reformar el sistema, a que se convierta en aún más socialista. Y lo que tenemos que ver como una característica aquí es que el socialismo o el comunismo no es como que ya se implementó este sistema y listo, sino que es algo progresivo y que se va aumentando y aumentando. Y tiene como característica también el totalitarismo y la planificación total de la sociedad. Por lo cual, igual que dijo Engels y Marx, más bien Engels en el prefacio en el que menciona que Marx murió y por eso el manifiesto ya no puede ser rehecho ni cambiado, él menciona que justo lo que dice Alejandro, que el comunismo se tiene que adaptar al tejido social de esa época histórica. Es decir, también aquí hay otra cosa. Yo bien intensa con todos mis temas, pero me apasiona bastante, y es que el comunismo se define como un espectro, y el espectro significa algo que cambia a través del continuo del tiempo para adaptarse a las situaciones y llegar a un fin. O sea, el espectro puede existir tanto para el pasado como para el futuro, indefinidamente. Significa que tanto antes de Marx existió el comunismo, como lo definen en un prefacio, y tanto después de Marx va a seguir existiendo como una interpretación de la realidad y una forma de pensamiento. Y esta forma de pensamiento es justo lo que utiliza China, o más bien hay que hacer una distinción aquí también entre el pueblo chino y el Partido Comunista chino, porque si nosotros decimos chino en general, estamos cayendo en la estrategia de subversión, que es de sentido de pertenencia hacia el opresor para perpetuar su existencia. Entonces, digamos, el Partido Comunista Chino, con su ideología que llama comunista y que definió en un plan de 100 años desde 1949 hasta 2049, busca obtener un totalitarismo absoluto, no solo dentro de China, sino afuera de China, y poder gobernar a todos los demás países, tener un solo gobierno mundial, que eso es otra característica del comunismo. Si se fijan, cada libro marxista que yo tengo, sin excepción, empieza así: proletariados del mundo unidos. Eso yo no creo que sea ninguna coincidencia. O sea, desde el principio empezó de forma internacional, terminará de forma internacional, ¿no? Entonces, todo esto es como una reflexión visto desde un punto de vista diferente, de que China no considera que esto sea capitalista en lo absoluto, sino que considera que es completamente algo comunista. Y pues al final, si nosotros consideramos en el capitalismo original, que después fue trastocado y subvertido por otras ideologías que promueve, por decir, el libre mercado, la competencia, la moralidad, la caridad, todas estas cosas, y el socialismo promueve imponer y utilizar una democracia para conducir a las masas, entonces, y además hay otra cosa interesante, que es la creación de nuevas organizaciones no gubernamentales que van a promover que cuando se elimine, porque recordemos, las propiedades privadas dentro del comunismo no se limitan a la propiedad privada, sino también la ética, la moral, la religión, la creencia en Dios, ¿qué más? Incluso el Estado viene a ser una propiedad privada. Pero ¿cuál es el rol del Estado dentro del comunismo? El rol del Estado es abolir todas las propiedades privadas para que cuando las logre abolir por fin, es decir, que toda esta población objetivo se encuentre dentro de un campo estandarizado del pensamiento y tenga la misma idea, que no tenga cultura, que no tenga raza, que no tenga raíces, que no tenga religión,
que cumple ya con esto, entonces se abole la última propiedad privada, que es el Estado. Y cuando finalmente se puede abolir el Estado es cuando llegamos a un solo gobierno mundial y que nos damos cuenta al final que toda la Agenda 2030, todo esto que vemos que está haciendo la ONU está en completa coordinación con lo que hace China, como la imposición de un sistema totalitario y unificado o armonizado, como ellos mismos llaman, dentro de todo el planeta Tierra. Perfecto, Pamela, muchísimas gracias. Entonces yo yo soy el moderador también. Acá hay dos cosas muy interesantes. Lo primero que ha aportado Alejandro es qué modelo de economía se viene, que casa mucho con esta idea de un modelo digital, ¿no? Una economía de intangibles, una economía donde los activos cambian, van pasando de ser activos físicos a activos intangibles, donde lo principal ya no es necesariamente el capital, por eso es que se diría postcapitalismo, sino que estaríamos hablando de un nuevo activo que es la data, la información, que empieza a partir de este gran petróleo del siglo XXI, como lo definió Yuval Noah Harari. Tú tienes esta economía del conocimiento, ¿no? Por eso el cognitarianismo del que hablaba Alejandro, ¿no? La desindustrialización también va con esta idea del gran reseteo, que no es otra cosa que evitar que la plaga humana siga utilizando el capitalismo para destruir el planeta Tierra, ¿no? El capitalismo visto como un instrumento de depredación del planeta, y por lo tanto nos van encajonando en esta idea de economía digital. No emites gases contaminantes, estás encerrado en tu casa, es más fácil el control. Hay una serie de cosas ahí, más allá de las conceptualizaciones ¿no? económicas que ha dado Alejandro. Y por el lado de Pamela, creo que si han prestado atención, lo que ella ha dicho es muy importante. Nosotros tendemos a analizar China desde el lente de Occidente, y no es así. Nosotros podemos evaluar a China y siempre la evaluamos y la tratamos de entender desde una perspectiva occidental. Pero ella lo que nos está diciendo es, ojo, ellos tienen otra concepción del mundo. Para ellos, lo que nosotros denominamos en Occidente un capitalismo de Estado, para ellos es un marxismo, sigue siendo un marxismo porque, y esto es cierto, al final todos los factores de producción siguen siendo propiedad del Estado. De hecho, capitalismo, para aquellos que no conozcan la definición, y creo que habríamos podido empezar con esto, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? Y el capitalismo es en realidad un modelo productivo, un modelo económico donde los medios de producción son de propiedad privada. Eso es un punto importante. Segundo, que es el mercado, el mejor espacio para asignar de manera más óptima los recursos que son escasos, ¿no? Y dentro de los tres factores de producción, el que se resalta es el capital. Capital, tierra, trabajo. Los marxistas que resaltan, trabajo, la plusvalía del trabajo. Para los capitalistas es el capital. Y el capital puede tener diferentes formas. Tú puedes hablar de un capital entendido como infraestructura, entendido como equipamientos o equipos, puedes hablar de capital como dinero. Hay diferentes formas de capital. Y la lógica del capitalismo es que vamos a decir, el ingreso que generas, la renta que generas, la reinviertes para seguir en esta lógica de crecimiento. Y creo que esto es importante porque cuando estás en esta lógica de crecimiento, ¿no? de reinvertir, no de gastar, sino de reinvertir tus rentas, la lógica es obviamente una lógica de acumulación. Entonces sí hay un efecto, ¿no? contra el planeta. El problema es que los medioambientalistas y los progres sobredimensionan ese efecto, subestiman el mismo poder de la tecnología que ellos mismos promueven, ¿no? Y nos hacen creer en esta idea de que, bueno, el mundo se está sobrepoblando y entramos en esta lógica darwiniana y en esta lógica malthusiana, donde solamente los más fuertes y los más aptos van a sobrevivir, no necesariamente en términos evolutivos, sino en términos económicos y políticos, y donde en algún punto la capacidad del planeta para soportar la carga humana no va a dar para más y vamos a colapsar. Ya sea porque va a caer un rayo, ¿no? Colapsó el ozono y todos nos morimos y Greta Thunberg tenía razón, o quién sabe, viene un tsunami, se derriten los polos y todas estos cuadros alarmistas que se nos presentan. Alejandro, ¿qué te parece sobre la base de lo que ha comentado Pamela sobre esta necesidad de entender China desde el prisma chino? Esta es una contribución muy importante, ojo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué rol está cumpliendo China dentro de todo esto? Dentro de lo que tú manejas y de lo que tú has tratado, en lo que tú has investigado. Voy a hacer un recorrido muy breve porque
tiene que ver con esto de si China es capitalista, socialista, etcétera. Y es que cuando llega al poder Deng Xiaoping, que no fue fácil, pero cuando llega al poder Deng Xiaoping, él menciona, y es clave, no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Y a partir de ahí él comienza un proceso de liberalización de la economía, privatización de la economía, comienza un proceso en el que envía un montón de altos asesores chinos al resto del mundo para que imiten lo que se está haciendo en los países europeos y demás. Y esto es una cuestión que, pues, más o menos en un lapso de 10 años y demás, lograron de alguna manera tomar todos estos avances porque el socialismo tenía que pararse encima de lo que ya había quedado el capitalismo, digamos. Ahora, si esto es socialismo o capitalismo, por ejemplo, desde Occidente se habla de un capitalismo autoritario o de un capitalismo de valores asiáticos. Slavoj Žižek lo va a mencionar como un capitalismo de valores asiáticos o un capitalismo autoritario, en el que hay una suerte de economía de mercado muy fuerte, pero con el alto rigor, ¿no?, de lo que es el Partido Comunista Chino, que mientras más grande es la empresa, más vinculada tiene que estar al partido. De hecho, el partido obliga que tiene que haber allí un representante en cada una de estas empresas y además se vuelve algo necesario para las empresas porque mientras más vinculadas estén con el gobierno chino, mejor. Pero eso a la vez, cuando uno lo lee desde Oriente, de autores orientales, ellos mencionan que esto puede entenderse como un marxismo Shanghai o un capitalismo Shanghai. Y voy muy brevemente con esto. Entonces, ¿qué es Shanghai? Es como una copia, un fake, pero que tiene algo nuevo, algo extra. Es decir, hace parte de la cultura china o oriental. Digamos, si yo copio algo que hace Miklos, como occidental, eso se ve mal. Como occidental, copiar está mal, se ve mal. Como que, bueno, se copió o está utilizando un producto que no es el original, etcétera. Porque Occidente tiene muy presente el concepto de la esencia y del creador, del creatio ex nihilo. O sea, del creador único y genial que de la nada fabrica algo que antes no existía. Pero para el oriental no existe tal creatio ex nihilo. Es decir, para el oriental todo lo que se fabrica es producto de una sabiduría que retoma y retoma muchísimos años, y en Oriente copiar es alabar. O sea, si Miklos y yo somos orientales y yo copio a Miklos, eso es alabanza. Es una forma de rendirle tributo, es decir, realmente me gusta mucho lo que haces y por eso te estoy copiando y no se ve mal. Entonces, ¿qué ocurre? A diferencia de Occidente, el Oriente es más adaptativo. En cambio, la cultura occidental no es tan adaptativa, todavía cree firmemente en ciertos elementos esencialistas. Por ejemplo, el problema de la identity politics tan grande que tenemos en Occidente, que se habla tanto de este problema, Miklos, Agustín Laje, Pablo Muñoz, etcétera, que se habla del problema de la política de la identidad y de la interseccionalidad, feminismo, ambientalismo, animalismo, etcétera. No voy a entrar ahí. Ese problema no existe en Oriente, porque Oriente tiene claro el papel de lo que es adaptarse al cambio, y por eso ellos lo han dicho: a mí no me importa cómo usted quiera llamar este modelo, lo importante es que funciona. Los autores como Byung-Chul Han, en su texto Shanghai, él dice, eso es un capitalismo fake, o un comunismo fake, o sea, al final no importa cómo lo llame, pero lo que importa es que funciona, es eficiente, está creciendo. Entonces, hoy lo que vemos es una China que se alza, como se ha mencionado en los comentarios, como una neochina, en un tecnofeudalismo también en algún sentido, con su Big Data que se transforma en un Big Brother. Hay que ser muy importante esto. El Big Data chino se transforma en un Big Brother que compila los datos de todas las personas y crea perfiles de 360 grados para controlar a la cantidad de más de 1.000 millones de personas que tienen allá. Entonces, hoy vemos que esta neochina con sistema de crédito social, esta neochina que tiene el perfil de todos sus ciudadanos, que tiene cámaras de millones de megapíxeles por todos lados, pues se alza como una superpotencia que de alguna manera ha sabido vincular algunos aspectos importantes del mercado, y por el otro
se ha descubierto algo en lo que Mises se equivocó, y es que Mises decía, la superestructura del capitalismo es la democracia. O sea, daba a entender que básicamente democracia y capitalismo estaban inexorablemente vinculados entre sí. La realidad es que vemos que el capitalismo funciona muy bien bajo el autoritarismo. Es más, me atrevería a decir que el capitalismo es más eficiente bajo el autoritarismo. China es el mejor ejemplo de ello y se alza como una nueva superpotencia, y más con el Big Data, que también no solo crea un sistema de sociedades de clase digital, porque a ver, lo que vale Miklos para el Big Data no es lo mismo que lo que valgo yo para el Big Data, porque ellos saben los recursos que tiene Miklos, los productos que buscan Miklos, y en ese proceso de minería de datos, con toda esa compilación que han hecho, con esa nueva materia prima a extraer, que son los datos, donde nosotros somos la fuente natural, los usuarios de la que se extraen esos datos, también crea un sistema de clases digital en el que, y literalmente esto se ve en las bases de datos de estas personas, hay algo que son datos basura. Es decir, hay personas de la población que para ellos son datos basura y que la huella digital que ellos dejan en redes con cada clip simplemente no vale y esta persona no existe. Y el mismo sistema de crédito social está creando una sociedad de castas en donde los que están bien calificados, se comportan bien, pues tienen ciertos privilegios, ¿no? Descuentos en el tren, pueden usar el tren, porque de hecho hay personas que no pueden usar el tren, etcétera. Entonces, simplemente un poco para plantear el panorama, un poco el panorama en China. China hoy se alza como la nueva potencia mundial y curiosamente, vale decir, hoy parece que esa sociedad sin propiedad privada va a llegar es por la vía del capitalismo y no por la vía del socialismo. A ver, cuando uno habla de la Agenda 2030 de no tendrás nada y serás feliz, ¿cierto? Que se convierte en una economía de servicios, es básicamente un capitalismo tan avanzado, tan profundizado, en el que ya ni siquiera se requiere propiedad privada. Además, que para los intereses que tiene Bill Gates de descarbonización del planeta, pues las personas no pueden tener propiedad privada, no es posible que las personas tengan un carro propio. Se necesita es que haya una economía de servicios donde todos usemos esos carros públicos, esas vías públicas, esos recursos públicos, en una economía que al ser desindustrializada tiene que ser digital. Es decir, Smart Cities, ciudades inteligentes, 5G, o sea, todo esto se nos viene encima y desde el ámbito liberal no pueden decir nada porque ni siquiera son conscientes de estas realidades y de estos problemas. Uh-huh. Muy interesante lo que estás planteando y mira qué curioso, ¿no? Resulta paradójico que sean, porque ya a estas alturas no es ningún misterio, no es ninguna conspiración, está clara la estructura de poder y cómo esto, quiénes están detrás y cómo funciona, eso ya ha estado totalmente disectado, o sea, ya se sabe que está Big Tech, Big Finance, o sea, los grandes filántropos moviendo los hilos detrás y tienen estos payasos que son estos operadores políticos que llaman presidentes, primeros ministros, o sea, son administradores del nuevo sistema que se está creando. Lo curioso es que estos sujetos se hicieron centibillonarios gracias al capitalismo que hoy quieren abolir. O sea, es lo más excluyente que hay. Y lo curioso, y aquí empato con esto, es que la perspectiva que tienen es una perspectiva colectivista muy en línea con el comunismo. Quitarte la propiedad, medios, ¿no? Colectivización del transporte, colectivización de la producción. Es decir, estás entrando cuando se dice por qué se parecen tanto, porque tienen un desprecio ambos por la democracia, por un mismo amor por la censura. Hay muchos paralelos entre estos metacapitalistas y el Partido Comunista Chino. No sé, Pamela, tú qué quieras aportar al respecto, has estado tomando notas ahí muy aplicadas. A ver, adelante, por favor. Muy bien. Bueno, quiero empezar, lo último que dijiste de verdad, Miklos, lo de desprecio por la democracia. Quiero decirte, la persona que más ama la democracia en toda la Vía Láctea y el universo completo es Mao Zedong. Mao Zedong es el más grande marxista-leninista de nuestra época en toda la historia, también el más grande genocida de la historia, incluso más que Hitler, con estimado modesto 65 millones de muertos. Y en todo su libro, de hecho hice un live sobre eso por si lo quieren buscar en mi Instagram, lo tengo aquí subrayado, les estaba leyendo citas y todo, y él básicamente está hablando sobre cómo la democracia, porque incluso China bajo su constitución es una democracia centralista, ¿no?
Entonces, ¿cómo la democracia es el sistema no solo necesario, sino ideal para poder instaurar un sistema comunista? ¿Por qué? Porque el comunismo tiene algo muy particular que es la propaganda, ¿no? Por ejemplo, China no solo se caracteriza por tener un ejército normal, un ejército militar, sino que también tiene un ejército del pueblo. ¿Qué es el ejército del pueblo? El ejército del pueblo, y ahorita voy a conectar todas las ideas, nada más ténganme paciencia, pero el ejército del pueblo es aquel ejército que se encarga de repartir la ideología comunista entre las masas internas y externas, ¿no?, del país. ¿Qué hace el ejército del pueblo? La última vez que revisé, cerca de 100 millones de personas que son miembros del partido y que para poder calificar como miembros del partido tienen que estudiar a Marx, estudiar a Lenin, estudiar a Mao Zedong en forma constante y prácticamente profesional. Yo creo que han estudiado tanto como nosotros, y no es que más, y ellos tienen que en su vida diaria aplicar las estrategias comunistas de Mao Zedong y la ideología comunista. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo quiero hacer énfasis que para los chinos, en este caso, para el PSC, el comunismo no es, o bueno, sí es en cierta forma una forma de Estado o una forma de estructura económica, pero más allá de eso es una ideología. Esta es la parte más importante. Es una ideología que tiene que mutar y tiene que cambiar de acuerdo a las condiciones evolutivas de la civilización para llegar al fin del control y el totalitarismo absoluto. Esta ideología, igual desde Engels, permite la pequeña propiedad burguesa, ¿verdad? Por eso es que dicen que existe el capitalismo en China, y en realidad no es que exista, es que se permite la pequeña propiedad burguesa porque naturalmente cuando esa pequeña propiedad burguesa crece, se convierte en parte del Estado. Pero eso también es esencial para un país comunista, y eso puede explicar por qué lo hizo Deng Xiaoping, porque China, antes de abrir su economía, era un país pobre, pero no tienen idea de, o bueno, tal vez sí tienen idea, pero así me expreso yo. Realmente muy pobre, tan pobre que la gente, por causa de la gran hambruna y todo esto, incluso se tenía que comer a sus propios hijos. Por eso ahorita comen perros, comen grillos, comen lo que sea que se encuentran que se mueve, porque se quedó esa tradición desde antes. Entonces, haz de cuenta que ¿qué necesita un país comunista? Pues evidentemente, si la meta es hacer un solo gobierno mundial y aparte necesita ayudar a sus aliados, por decir Cuba, que recibe mucha ayuda de China, etcétera, necesita encontrar una manera de mutar. ¿Para qué? Para poder adaptarse a las condiciones actuales de la civilización y así poder seguir con su meta. Y recordemos que aquí voy a hablar sobre, miren, Yuri Bezmenov y Mao Zedong. Yuri Bezmenov y Mao Zedong, que Yuri Bezmenov es un excomunista soviético disidente que hacía la subversión ideológica en Latinoamérica e India, explica, y primero veámoslo bajo esta óptica, ¿no? Él explica que la subversión ideológica no es una cuestión de, por decir, un año de adoctrinamiento o etcétera, sino son 30, 40, 50 años constantes de adoctrinamiento. ¿Para qué? Para hacer que finalmente una persona pueda caer en el pensamiento de odiar a lo que debería de defender. ¿Por qué? Porque las masas tienen que ser conducidas por medio de ingeniería social para abolir al enemigo. O sea, el comunismo no dice, oye, ¿sabes qué? Déjame, no sé, me gasto un montón de dinero al contrario de lo que pensamos, me dicen, déjame, pongo bombas para matar a todos los que yo quiero que ya no existan y listo. No. Ellos dicen, déjame hacer adoctrinamiento y propaganda para que el mismo pueblo sea el que reforme el sistema. Eso es lo que ellos hacen. Y para poder reformar el sistema tienen que hacer que la gente odie la moralidad, la ética, la creencia en Dios, el capitalismo, todo esto. Entonces, bueno, ¿cómo es este proceso de hacer que una persona llegue a estas conclusiones? Toma años. La primera etapa de subversión ideológica, como ya conocemos, yo creo que todos aquí, toman 15 a 20 años, porque se requiere de una generación completa de personas que cambie de opinión y que tenga ciertas características. Por ejemplo, en un libro que estoy escribiendo enlisto varias, que son lujuria, que ya ven que hay mucha gente que dice, no, pero ¿por qué en ciertos países comunistas se permite la homosexualidad y en otros no? Y yo digo, porque la característica no es la homosexualidad o la homosexualidad, no, es la lujuria.
Por decir, en todos los países comunistas que no se acepta la homosexualidad hay adulterio en general. También está la soberbia, es decir, pensar que tú tienes la razón y todos los demás no, etcétera, etcétera. Varios factores que el comunismo, como ya dice Marx, es una forma de pensamiento. Es la forma de pensamiento de todo el mundo moderno. Si un sujeto ha sido subvertido, que yo le llamo en mi libro el sujeto marxista o el sujeto de la subversión, finalmente va a destruir, así como propone Mao Zedong, a todo aquello que se oponga al sistema socialista. Que el sistema socialista viene siendo aquella estructura social que compone a una sociedad objetivo que le permite avanzar en la agenda globalista, ¿no? Por decir, en China el sistema socialista se compone de los pobres contra los ricos, por decirlo en una forma entendible y fácil. A mí me gusta mucho sintetizar la información. ¿Y qué dice Mao Zedong? Dice, nosotros nos tenemos que hacer responsables de la revolución en América Latina, África y Asia. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a inducir todos estos movimientos. ¿Y cómo se refleja el sistema socialista? Que la esencia, y Mao Zedong también dice que es el más grande marxista-leninista de nuestra época, que más allá de ser fijo o igual siempre el marxismo, su más importante característica es que tiene que respetar los principios marxistas. Y si los respeta, puede cambiar en la forma que sea. ¿Para qué? Para finalmente traer la revolución. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vemos cómo existen, por ejemplo, en las manifestaciones de Black Lives Matter, chinos gritando "Zhou, Zhou, Zhou", que significa corre, 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 cuando Mao Zedong también habló de la oposición entre los negros y los blancos. Estamos viendo todo tipo de manifestaciones que el feminismo, yo también digo que es finalmente marxismo. ¿Por qué? Porque se le está conduciendo bajo principios marxistas que son idénticos a todo lo que viene en este libro, yo se los aseguro, a esta masa de personas, ¿a qué? A que reformen todo el sistema y por ser oprimidos tengan que abolir la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la moralidad les oprime, porque ya no pueden abortar, porque la creencia en Dios les oprime, porque la propiedad privada les oprime, porque a partir de la sexualización del trabajo, cuando se creó la propiedad privada fue que empezó la opresión de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es súper interesante de ver y hay que analizar aquí un montón de puntos, pero estoy intentando resumir, y es que el plan de Mao Zedong, como ya dije, la primera etapa de la subversión ideológica dura 20 años solamente, y luego va seguida de otra de 5 años, luego meses y luego de semanas. Son 4 etapas, y Mao Zedong hizo un plan de 100 años. Su plan sigue en pie, acaba en 2049. Y tenemos que recordar que no solamente todos los políticos de China estudian incansablemente a Marx y a Mao Zedong, sino que también lo hacen los casi 100 millones de personas que forman parte del partido. Y eso es algo sumamente inteligente. ¿Por qué? Porque por medio del ejército del pueblo, y aquí es donde viene, es como si dijéramos que esta es la versión de la cultura de cancelación en Oriente. ¿Por qué? Porque en Oriente te acusan y te meten al campo de concentración en China y ya valiste. Aquí a lo mejor que no te meten al campo de concentración, pero sí te cancelan o te difaman. Entonces, el caso sobre esto es que el ejército del pueblo precisamente espía, mata, roba, miente, hace plagio, que eso es otra cosa que ahorita quiero comentar, por el partido. Es decir, si una persona miembro del partido ve a un extranjero caminando, lo va a espiar y le va a decir al partido. Si vive en otro país, lo va a espiar, le va a decir. Si por decir, del programa de los 1000 talentos, que es un programa que consiste en que si tú como chino vas a trabajar al extranjero, te pagan un salario adicional por parte del Partido Comunista Chino. ¿Para qué? Para que toda la propiedad intelectual, bases de datos, información, todo lo pases al gobierno de China. ¿Por qué? Porque ellos han sobrevivido a través del plagio. Eso es algo bien importante. Hasta había un funcionario de gobierno dentro de una escuela diciendo esto a los alumnos para que lo aprendieran. ¿Y qué pasa? Pues finalmente nosotros podríamos interpretar que esto forma parte de la cultura china, que es un honor copiar. Pero la realidad es que no. ¿Por qué no? Porque China tiene 70 años de historia. ¿Cómo 70 años de historia? Bueno, claro, Mao hizo la gran revolución cultural por medio de la cual se aseguró
de que ya no quedara absolutamente nada de cultura original de China. Incluso los budistas modernos afirman que en el budismo no hay cielo y que no existe Dios, lo cual es completamente una falacia basada en las escrituras de Sakyamuni, que fue Buda hace 2500 años. Entonces, no existe cultura. Lo que existe en China es educación a expensas del Estado, que es lo mismo que describió Engels como un paso esencial para instaurar el comunismo y que es la forma en que Mao Zedong describe que se tiene que educar al pueblo para que democráticamente tomen las decisiones que el Estado necesita para perpetuarse a través del tiempo y eliminar a los disidentes en cualquier forma de eliminación, por ejemplo, campos de concentración, que también se mencionan aquí como reeducarse a través del trabajo. Por ejemplo, no sé, todo el imperialismo económico que están haciendo ahorita es parte de lo mismo, es decir, infiltrar, comprar instituciones, hospitales, escuelas, sobornar a personas del gobierno de otros países, todo esto es parte de lo mismo y se remonta a Mao Zedong, que es el más grande marxista-leninista y que a pesar de que suene muy inconcebible pensar que cómo van a seguir después de 70 años siguiendo la misma agenda, realmente sí lo hacen. Incluso le hacen una conmemoración cada año, hacen celebraciones de Karl Marx en donde le rinden tributo como si fuera un dios. Hacen todo este tipo de cosas que cuando tú las ves, porque yo cuando las vi realmente me quedé bastante impresionada, y en las escuelas desde el kinder, no nada más en China, también en Cuba, a lo mejor no debería decir, pero mi hermana vive en Cuba, nada más que no me escuchen los cubanos porque ya no la dejan entrar. Y, o sea, todo este tipo de educación y de propaganda. Y sí, o sea, hay demasiadas cosas que rectificar, demasiadas cosas que limpiar en cuanto al nombre de China y al nombre de lo que en realidad están haciendo ellos según su propia perspectiva, que por supuesto cualquiera de nosotros lo puede interpretar bajo otro lente y no está mal, pero también al mismo tiempo pues identificar cuál es la verdadera agenda que hay detrás y todo el tiempo que lleva de planeación y por qué ahorita nos afecta tanto en Occidente y apenas nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, Australia, Estados Unidos, la Unión Europea, muy apenas estamos empezando a investigar y todo lo tecnológico, Big Data, forma parte de planificar, como dijo Mao Zedong, la vida de los individuos dentro de la sociedad hasta la máxima extensión. Quiere decir, entre más datos tengo yo de ti, más totalitarismo puedo crear de acuerdo a la agenda comunista y por lo tanto planificar a mi sociedad para la perpetuación del Estado y para la subversión ideológica que los individuos estén lavados del cerebro, porque así es como están. Entonces, bueno, ya por último, sobre los edificios que dijiste tú, Miklos, muchos de ellos están vacíos con grietas por dentro y es pura imagen. Eso también es bien triste. Uh-huh. Bueno, independientemente de eso, ¿no? La interpretación que has dado es muy interesante porque finalmente lo que podríamos concluir de tu aporte es que a China hay que interpretarla desde una perspectiva china, que en China el marxismo maoísta sigue más vivo que nunca. Xi Jinping es el presidente más maoísta desde Mao, incluso más que Mao, en la medida en que ha concentrado el poder, ha realizado una serie de reformas dentro del Politburó del Partido Comunista Chino. Es el presidente más fuerte, es el hombre duro de China. O sea, ninguna decisión en China no pasa por Xi Jinping. Esta concentración de poder también va de la mano con este plan. Bueno, porque China es un país lleno de planes. Lo que en Occidente conocemos como coincidencia o mira qué curiosidad, en China se llama paciencia y estrategia. Los chinos funcionan de esa manera. Muy interesante lo que has dicho, Pamela. Complementa en alguna manera, ¿no? El enfoque económico que ha dado Alejandro. Santiago Giraldo, que es un amigo muy querido nuestro, lo ha estado troleando todo el rato y dice, oye, que Bermeo hable de Neo-China. Alejandro, puedes dar un pequeño, ya porque ya estamos 23:56, podemos darle unos 10 minutos más a modo de cierre. Pero bueno, y ojo, antes que termines, un saludo a Elcho Talarga, o sea, pasó piola con su nombre. Grande tu nombre, Elcho. Alejandro, por favor. Bueno, este neologismo, ¿no? De Neo-China, lo acuña uno de estos grandes pensadores postmarxistas, que es Nick Land,
concretamente en un artículo que se titula Cerca a caos, un sinónimo de la palabra caos, en el libro Aceleracionismo. Pero básicamente con Neochina se refiere a este monstruo gigante que ha sabido muy bien vincular una economía de mercado en alguna medida con el autoritarismo propio de un partido como el Partido Comunista Chino, jerárquico, militar, etcétera. A eso se refiere, digamos, concretamente. Yo quiero hacer un apunte muy breve sobre cómo China logró exportar su modelo al resto del mundo. Finalmente eso es un poco de lo que venimos hablando desde el año pasado, ese era el gran peligro. Yo nuevamente he hecho mano a mi filósofo de cabecera, que sé que le molesta a muchísimas personas, que es este surcoreano que da clases en Alemania, Byung-Chul Han. No me ha pagado, no me ha pagado para que lo promueva ni nada por el estilo. Pero él es muy audaz en reflexionar sobre las sociedades actuales, tanto la sociedad oriental, la sociedad occidental, etcétera. Y él advertía, de hecho, el año pasado que el gran peligro de la pandemia era que China lograra vender su modelo de autoritarismo digital como exitoso al resto del mundo y el resto del mundo importara ese modelo. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues de hecho que el resto del mundo lo que hizo fue copiar ese modelo. Es decir, ya vemos cómo se mueven estos, o se movieron, y todavía tenemos sistemas de Corona Apps, sistemas de rastreo de contactos, sistemas que, entre comillas, serían contrarios a la democracia liberal. Uno entendería que una democracia liberal tendría miedo de hacer vigilancia y seguimiento a cada uno de los ciudadanos, no siendo más alternativa que esta, obviamente, el cierre total, porque tienes, o haces focalizando rastreo individual, o haces cierre total. El resultado es que hemos tenido un poco de ambas, cámaras de reconocimiento facial. En Colombia tenemos cámaras que detectan la temperatura corporal para ver si tiene fiebre, si tiene coronavirus, etcétera. Entonces, hoy vemos es la chinanización del mundo, si es que se puede acuñar ese neologismo, y el futuro, la persona que quiera ver el futuro de su país tiene que mirar a China. Básicamente, toda la infraestructura o toda la arquitectura de la opresión que se está construyendo en el resto del mundo es made in China. Punto, se acabó. Todo eso viene de China, entre otras cosas, y recuerdo Miklos como también lo puntualizaba en su momento, porque entre otras cosas la tecnología 5G, que es la que permite las ciudades inteligentes y el Internet de todas las cosas, no puede pensarse sin China. Entonces, necesariamente que hoy China se alza como potencia y necesariamente que hoy vemos cómo el mundo da paso hacia el modelo chino. Occidente hoy se mueve hacia el modelo chino, Europa con mayor velocidad, entonces creo que el futuro de Occidente no puede ser otro sino China, que sumado con la Agenda 2030, pues es un futuro, como ellos mencionan, sin propiedad, sin libertad. Ellos incluso dicen que existirán de alguna manera dos tipos de sociedades, los que quieran estar en la ciudad inteligente y el resto, ¿no? El lumpen, que estará afuera, el que no se adapte al mundo digital, el que no se adapte a los códigos QR, al seguimiento, a esto que también venimos a llamar o a denominar la sociedad de la transparencia. Hoy nos movemos hacia una sociedad de la transparencia, a una sociedad donde todas las personas deben desnudarse para que el Big Brother digital pues tenga un perfil total de todo lo que hacemos y pueda organizar el sistema. Por ejemplo, una economía como la que plantea la Agenda 2030 no puede pensarse con el concepto de privacidad. O sea, o hay privacidad o hay Agenda 2030, pero no pueden haber las dos. Porque para pasar de una economía de propiedad privada a una economía de servicios, donde ellos dicen no tendrás nada y serás feliz, necesariamente se requiere que haya una sociedad de la transparencia, el imperativo de la transparencia, para que con esos datos ellos puedan asignar correctamente los recursos. Pero es curioso, como les mencionaba, cuando uno lee la Agenda 2030, es básicamente socialismo. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Que es socialismo, llegamos al socialismo, pero es a través del capitalismo, porque el socialismo es una sociedad post-trabajo, donde se liberan las fuerzas productivas, y el socialismo es una sociedad post-escasez. Y eso es lo que nos vende la Agenda 2030. ¿Y cómo se llegó a eso? A través de un capitalismo más acelerado, más profundizado, post-industrial, desindustrializado. Entonces, esa es un poco la reflexión que quería dejar al final. Muchas gracias, Alejandro.
Pamela, ya para el cierre, y estamos ya más o menos pasado de tiempo, pero bueno, un cierre para la gente que te está viendo. No, muchísimas gracias. Y miren, yo lo que quería mencionar es que si nosotros nos ponemos a estudiar historia, tanto de China como de otras sociedades comunistas, siempre se buscan dos cosas, y eso también lo voy a mencionar en mi libro, que es la estandarización del pensamiento y la estandarización racial. Por alguna razón, y no sé por qué, pero incluso un dato rápido es que Margaret Sanger fue a China el año que se fundó el Partido Comunista Chino, y desde entonces Planned Parenthood ha estado trabajando con la Comisión de Control Poblacional del PSC, y tienen más de 1 millón de subdivisiones en China. Y también, igual que Planned Parenthood pone como objetivo las minorías étnicas y religiosas de China, también pone como objetivo minorías étnicas en Estados Unidos, lo cual es súper curioso, y no solo en Estados Unidos, sino en otras partes, es decir, negros y hispanos. Estandarización racial. Y en cuanto a estandarización del pensamiento, esta es otra cosa bien importante. O sea, lo que quieren es dividir el mundo entre disidentes y no disidentes. ¿Y qué pasa? Bajo este sistema quieren que tanto los disidentes como los no disidentes pensemos dentro del marco estandarizado del pensamiento. Entonces tenemos que intentar como salir de eso, y que no está tan fácil, pero hay que intentarlo. Y también darnos cuenta sobre dimensionar los planes reales que tienen. Alguien puso en un comentario que piensan décadas adelante, y así es. Yuri Bezmenov dijo, para poder, como decía, como lidiar con las consecuencias del comunismo, se necesitan de 15 a 20 años de educación en valores y creencia en Dios de una sociedad completa. ¿Por qué? Porque como ya hicieron todo este adoctrinamiento, ya tienen 15 a 20 años de ventaja. Entonces, por eso mi propuesta hacia a toda la gente que vea esto, toda la sociedad, todos los humanos, es que abandonemos la ideología comunista. ¿Por qué? Porque el comunismo apunta al individuo, el marxismo apunta al individuo, quiere hacer que el individuo sienta que todo es injusto, que se haga mediocre, que no sea capaz de pensar, que dependa del Estado, que sea inútil, que viva triste, con ansiedad, dependiendo de placeres, impulsos. Todo esto es un individuo subvertido, ¿verdad? Y más cosas. Pero el caso es que si seguimos con esta ideología de la lucha y de pensar que pelear es la solución, etcétera, etcétera, no va a haber solución, porque estamos perpetuando el mismo sistema en el que nos han hecho caer. Por eso yo digo, ya no batalla cultural, reconstrucción cultural, por medio de promover valores. Y hay gente que ya está muy subvertida, no se va a poder decir, ya no abortes. No, obviamente no nos van a hacer caso y van a decir que estamos locos. ¿Por qué? Porque el marxismo rechaza, como dijo Lenin, la ciencia burguesa, que es todo aquello que promueve la moralidad, la creencia en Dios, el capitalismo. Todas estas ciencias, incluyendo la medicina ahora con el aborto, tienen que ser refutadas y no tomadas en cuenta. Entonces, ¿cómo empezar? Pues bueno, hay que enseñarle a la gente a que valore la propiedad privada, que incluye la moralidad. ¿Cómo? Pues primero le podemos enseñar un valor básico como ser puntual y que no requiere mucho de una persona. Cuando sea puntual, a lo mejor y ve algún beneficio y quiere aprender otra cosa. Por ejemplo, responsabilidad. Y cuando sea responsable y genere un autoestima en vez de una dependencia y una mediocridad constante, después de tener autoestima, a lo mejor y dice, bueno, quiero ahorrar y quiero hacer otras cosas, y así conforme se vaya queriendo a sí mismo, va a aprender a valorar la propiedad privada que él mismo ha creado, porque ya está generando valor, y después de generar valor, va a tratar también de hacer valor para los demás, que es donde entra dentro del capitalismo la caridad y todo eso, que es resolver problemas sociales por medio de la iniciativa privada. ¿Y por qué digo todo esto? Porque este es el lavado de cerebro que nos ha hecho el PSC, y es lo que hay que remediar. Y también a los chinos, porque los chinos son víctimas de esto, ¿no? Entonces, no batalla cultural, sí reconstrucción cultural, y empezar poco a poco con los individuos de manera gradual y estratégica, así como lo hace la izquierda, a formar una sociedad nueva y diferente. Y yo creo que es completamente posible, solo tenemos que ser organizados. Algo que yo hago mucho también es estudiar las tácticas de Mao Zedong y enseñarlas a la gente para que sepan cómo hacen para ser tan efectivos. Y por último, siempre digo, el marxismo busca alejarnos de nuestra naturaleza.
y lo ha hecho siendo estratégico. Entonces, imaginemos qué pasaría si nosotros buscáramos ser estratégicos y solamente tenemos que acercar a la gente a su propia naturaleza. Nos tomaría la mitad del esfuerzo. Entonces, bueno, los quiero invitar a eso, a conocer más de China, y muchísimas gracias y un honor estar aquí. Muchísimas gracias, Pamela. Bueno, voy a dar el cierre entonces, ya como partimos con la idea de discutir el capitalismo y el fin del modelo. Hemos terminado también con un complemento de cultura china y maoísmo desde la perspectiva china, pero creo que sacamos lecciones importantes de esta conversación. Obviamente en una conversación de 1 hora no se agota un tema tan complejo. Lo que vamos a decir, la utilidad de estos vivos es que de repente por ahí surjan 3 o 4 ideas nuevas, conceptos nuevos que ustedes pueden incorporar y que ustedes pueden porque la idea es que no solamente sean receptores pasivos de esta información. La idea es que con lo que ustedes reciben se les prenda el cerebro y las ganas de aprender y que vayan a buscar conceptos y se vayan informando y vayan, ¿no?, teniendo un poco más de sentido del mundo que nos rodea. Vamos dando una conclusión con respecto al tema que nos convocó hoy. Sin ninguna duda el modelo económico va a cambiar, eso es inevitable, vamos hacia eso. Hay mucha especulación por ejemplo, en el mundo de las finanzas, qué va a pasar qué va a pasar con los flujos financieros, qué va a pasar con la moneda, la política monetaria, si es que vamos a seguir utilizando billetes físicos, si van a ser criptomonedas. Hay un tremendo mercado de la especulación. Las criptomonedas son el imperio de la especulación. No se sabe qué va a pasar. Así como pueden generar fortunas, también pueden generar catástrofes, ¿no? Los precios son muy volátiles, están surgiendo nuevas criptomonedas en cada momento. La tecnología del blockchain, por más que en teoría se dice que es segura y que no puede ser controlada, sí puede tener también un control central en algún momento. Es decir, hay una serie de limitaciones, pero que escapan del plazo de esta conversación. Una pregunta que me hicieron cortito fue el tema: si es que Perú puede convertirse en Venezuela. Con Castillo sí, así que a votar por Keiko, o votar contra Castillo, o votar contra el comunismo, pero no voten ni blanco ni viciado porque favorecen al filosenderista, así que voten por Keiko y tráguense su dignidad y su orgullo porque el país está primero. Y bueno, ese es el punto. Estamos en una digitalización de la economía, estamos en una transferencia de riqueza, estamos en una transferencia de poder. El mundo se está inclinando más hacia Oriente, con la complicidad de los líderes de Occidente, o sea, de los administradores del poder, ¿no? Porque para los metacapitalistas Estados Unidos es otro país, ellos no tienen una bandera, ellos defienden todo territorio que les genere riqueza y poder. Por eso es que ellos no tienen ninguna lealtad a ningún país. Así que bueno, son reflexiones abiertas para que ustedes reflexionen. Ha sido un placer. Hemos tenido, miren el vivo, cuánta gente tenemos. Imagínense. O sea, ha sido realmente un éxito. Agradecerle a todos los que se unen a estos vivos, a los que entran a trolear, a los que odian. Ya cuando se ponen faltosos con los insultos, los tengo que sacar. Lamentablemente tuve que sacar a una persona que estaba agrediendo innecesariamente a uno de nuestros panelistas, así que lo lamento, no quisiera hacerlo, pero si quieren, o sea, si están en desacuerdo, digan, ¿sabes qué? Estás escribiendo tonterías, pero por esto y esto. O sea, justifiquen, no simplemente troleen, ¿no? No sean liberprogres. Y bueno, gracias a todas las personas que han estado presentes de todas partes, de España, de México, de Argentina, de Nicaragua, de todos sitios. Han quedado impactados con la belleza de Pamela. Varios le han ofrecido matrimonio, incluso un piso en Madrid. Y a Alejandro, obviamente su gente ahí, él ya tiene una fanaticada. Y Alejandro ya no tiene lectores, tiene hinchas, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo, a ustedes por su participación. Pamela, Alejandro, un placer. Espero encontrarlos en otro vivo. Bueno, a ti, Alejandro, te voy a ver en 20 minutos más de nuevo, creo. Así que, Pamela, un placer. Saludos a toda la gente. Sí, no, yo voy a parecer más indecente. Y ojo, síganos ahora en el canal de Mises, que ahí vamos a tener un vivo ahí conversando sobre el tema de la nueva derecha en Colombia. Haz tu publicación, aprovecha la plataforma. Dale, no, Miklos, muchísimas gracias. También a ti, Pamela, muchísimas gracias. Vamos a estar con Miklos en 20 minutos en mi canal de YouTube hablando de la nueva derecha. Entonces, los invito a que se suscriban, a que nos veamos allá.
Me encuentran como Alejandro Bermeo. Bueno, por allá nos veremos y Miklos, nuevamente un placer, un honor. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias Alejandro. Pamela, tu canal de YouTube, hazte promoción ahorita, si es ahora es nunca. Mira, tengo un canal de noticias, ahí reportamos todos los días sobre lo que pasa. ¿Cómo se llama tu canal? Mirada hacia China. Ya, busquen ahí Mirada hacia China y la apoyan a Pamela, ¿no? Siempre aportando una faceta distinta. Canal de Mises, el canal de Alejandro. Oye, Alejandro, a todo esto, aprovecho cortito, si me permiten. Vi el flyer ahí, o sea, el encabezado de tu canal de YouTube, me has puesto ahí en la foto al extremo, ahí a la derecha. ¿Ah? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese homenaje. A Santiago y a toda la gente que aportó en los superchats. Yo siempre digo, no es necesario, pero se agradece mucho, y gracias nuevamente a todas las personas que han estado. Un exitazo este vivo, estoy muy contento y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima. Gracias.